no sé, yo de repente era como, uy, hace un rato hemos empezado y ya casi estamos terminando. No sé a vosotros, a mí se me ha pasado muy rápido. Tengo la sensación de que se nos han quedado un montón de cosas en el tintero. También me pasa con las clases así online. Las clases en directo como que molan más y te permiten otra interacción y probablemente dan lugar a explicar más cosas. Pero luego también, por otro lado, el no meternos en muchísima profundidad permite que después de la clase las cosas se asienten mejor y que si te ha quedado alguna duda la puedas escribir o puedas buscar, ¿no? A veces dar demasiada información dentro de una clase es peor que dejar puertas abiertas. Entonces, bueno, mis sensaciones como profe están siendo un poco esas, ligeramente encontradas de creo que podríamos profundizar un poco más, pero al mismo tiempo considero que es hasta favorable dejaros ciertas lagunas para que dé lugar a que surjan dudas, pero me gustaría saber qué pensáis vosotros al respecto. Es un proceso de absorción y de separación de lo impuro y de lo puro. Ahí está, muy bien, Muy bueno, gracias. muy bueno. Qué grande, Liu. Sí, la verdad que efectivamente es así. También el proceso de aprendizaje viene de esta manera y uno luego va discriminando lo que le resuena más, lo que necesita profundizar más, etcétera, etcétera. Pero vamos, básicamente a mí se me está pasando súper rápido y confío que a vosotros también, porque eso significará que está siendo interesante y os está gustando, ¿no? Al final pasa eso, que cuando te gusta algo y estás en un proceso de disfrute, todo va un poquito más rápido que cuando nos aburrimos. Confío que sea así, no sé si por vuestras caras creérmelo mucho, pero bueno, voy a ser optimista y voy a creérmelo. No, no, Y no hay disbiosis, no hay está bien. disbiosis. Ah, muy bien, genial. Y encima ya con vocabulario de pros. Muy bien, así me gusta, a la palestra. Vale, pues como os he dicho, antes del descansito, nos vamos a ir a hacer un recordatorio. Yo creo que necesario porque nunca, jamás está de más recordar cosas que creemos que sabemos. Y porque siempre te refrescan algo, siempre te traen algo nuevo, siempre te ayudan a consolidar cosas que crees que sabes. Entonces, vamos a permitirnos el lujazo de dar un repaso a cómo es, a grandes rasgos, el proceso de digestión desde la perspectiva de la medicina china. A ver, voy a pasar a la diapo adecuada. Bueno, esto es un dibujito que lo tenéis en los apuntes, en los que, como os he comentado, ¿verdad? Los diferentes nichos ecológicos que hay a nivel de mucosa, en este caso a nivel absortivo. Bueno, tiene su curiosidad, pero lo podéis indagar un poquito mejor en los apuntes y, lógicamente, también con ayuda de la bibliografía. Otra de las cosas que quería, como he comentado muy de pasada, que evidentemente no me voy a extender en esto porque no se trata de ellos, pero sí dejar reflejado que a nivel circulatorio, como comprenderéis, todo un sistema tan grande, tan extenso, tiene que estar sumamente bien soportado, sustentado por una red de plexos venosos y de complejos arteriales, etcétera, etcétera, muy potente. De hecho, si tuviéramos la oportunidad de hablar sobre las ramificaciones de la aorta a nivel abdominal, de todas las arterias y de todas las venas, incluso de la circulación portal, pues nos llevaríamos muchos conceptos muy interesantes. No es el terreno, no está hecho el seminario para esto, pero os lo dejo también ahí por si la curiosidad os da por indagar un poco y para que entendáis que el proceso digestivo consume tantos recursos e implica tantas cosas que el paso de velocidad de la sangre, el tiempo por el que la sangre está circulando
en estos tejidos y estructuras durante la digestión también va a ser fundamental a la hora de absorber y de que los procesos sean eficaces, que si la digestión coincide con momentos en los que estamos estresados, trabajando, concentrados o haciendo otra cosa, lógicamente esa sangre va a ir a otros lugares y va a hacer que la digestión sea menos eficaz, ¿vale? Por lo tanto, que también nos dé una idea de que podemos recomendar como parte de un tratamiento nutricional que no solo se coma tranquilo, sino que por lo menos los 10 minutos posteriores a terminar de comer uno se quede sentado tranquilo, sin estar pendiente del móvil, etcétera, etcétera, porque estaremos simplemente con 10 minutos favoreciendo que esos procesos digestivos más inmediatos sean eficaces, con 10 minutos de descanso, ¿vale? Y todo tiene que ver, en este caso, por ejemplo, con la irrigación sanguínea. Del mismo modo, el sistema nervioso entérico, perdonad que la imagen sea así malucha, la extraje de un artículo y a la hora de ponerla en la diapositiva ha quedado un tanto desdibujada, pero bueno, insisto, con la bibliografía podéis indagar y demás. Todos sabemos que el sistema digestivo tiene un sistema nervioso propio que se llama sistema nervioso entérico. Es toda una red neuronal que rodea, envuelve y conexiona a todas las estructuras del aparato digestivo con el cerebro, con el sistema nervioso, tanto el simpático como el parasimpático, y esta distribución se realiza sobre todo a nivel de mucosas, submucosa y luego la capa que conecta la mucosa con el músculo liso del intestino. Por lo tanto, ¿verdad? Volvemos otra vez a hablar de esa actividad tan profunda que tiene la mucosa, que incluso lo relaciona con la actividad del sistema nervioso y cómo a nivel de emociones y pensamientos se puede alterar muchísimo a bien o a mal esa actividad. Por lo tanto, que, insisto, es algo que, aunque no lo tengamos ahora muy por la mano, que lo tengamos en cuenta, igual que tenemos que tener en cuenta todos los factores de los que estamos hablando, porque al final lo que tenemos entre manos siempre es una situación donde hay muchas cosas a la vez, es decir, una persona, ¿vale? No me entretengo más en este apartado, simplemente comentar que el sistema linfático también es fundamental. Además, el sistema linfático suele ser uno de los grandes olvidados por todo el mundo en todos los aspectos, cuando nos proporciona una actividad importantísima, reguladora de limpieza y de defensa. El sistema linfático forma parte del sistema inmunitario, parte muy importante de hecho, y que a nivel digestivo, de depuración, etcétera, también va a tener que ver. Lo dejo ahí, no indago más en el tema. Si tuviéramos tiempo en otro seminario sería maravilloso poder meternos en esas profundidades, pero de momento nos metemos en las que nos corresponde, que es este cuadro. ¿Quién se anima a dar el campanazo de salida y a explicarnos con sus propias palabras los hitos más importantes de este recorrido? Venga, animo a que os animéis, por favor. Por favor, que esto es para vosotros, que yo ya me lo sé. Venga, chicos, que alguien se anime. ¿Qué pasa a nivel de medicina china? ¿Qué nos explica la MTC del proceso digestivo? Joder, lo tenéis delante, no tenéis más que hacer una interpretación con vuestras propias palabras, porfi. Venga, vamos. Pues decomposición del alimento para absorber los nutrientes, incluidos los líquidos,
y expulsar Ya, pero ¿quién se hace cargo de todo eso? ¿Quién participa aquí? ¿Quién participa allá? ¿Quién tiene más relación con esto? Porque claro, absorber los nutrientes. ¡Ah, venga! ¿Quién lo hace? ¿Se hace solo así en modo entelequia? ¿O lo hace algún tipo de chi, un chi de un órgano, de varios? En fin, no sé. Uf. Estoy un poco espeso, ¿eh? Pues es el momento de desespesarse. Vamos, ya que te has lanzado al ruedo, tira. Pues el estómago se encarga de deshacer los alimentos con ayuda de- El estómago recepciona los alimentos, Sí. en primer lugar. Los recepciona. Si luego los digiere o no, ya, ya veremos. Pero en primer lugar lo recepciona, ¿no? sí. Vale. ¿Y qué es una de las condiciones más importantes que necesita el estómago? ¿Qué tiene que tener bien? El yin, El yin. ¿Y qué significa a nivel orgánico ese yin de estómago? líquidos, o sea, los jugos gástricos y Efectivamente. la mucosa estomacal. Exacto. Hay que pensar que en los procesos digestivos, claro, la lisis de los alimentos, la digestión propiamente dicha, se realiza a nivel de estómago con la participación de los jugos gástricos, de las enzimas gástricas, también de las pancreáticas, de las biliares, pero que van a concurrir ahí, en ese terreno que es el estómago, donde además se presenta el pH más ácido de todo el organismo. El pH gástrico puede llegar a estar en un 2,4, es lo más ácido que existe, con una actividad también metabólica súper profunda, porque están las bombas de protones, por ejemplo, que son unos mecanismos que están diseñados para generar los jugos gástricos que se van necesitando en función del tipo de alimento. Claro, no, ante todo tipo de alimento no se segregan los mismos en jugos y enzimas gástricos, porque unos van a necesitar una acción más potente, otros menos. Evidentemente, comer una carne de cordero no va a requerir el mismo proceso de degradación que un arroz integral. Por lo tanto, lo que se segrega también es selectivo. Y he mencionado este elemento en concreto de la bomba de protones porque hay un fármaco que toma una cantidad brutal de población y que su nombre es comercial, es muy, lo conocéis todos, es el omeprazol. Su principio y su mecanismo de acción precisamente se agrupa, o sea, el grupo farmacológico en el que se encuadra se llaman inhibidores de la bomba de protones, porque es de los que trabajan para que no haya esa acidez estomacal. ¿Pero qué estamos hablando de esto? Pues que es un inhibidor de que esa función gástrica funcione con normalidad. De manera que, ¿cuánta gente conocemos que toma omeprazol todos los días? Muchísima, muchísima. Es más, se lo comentas como, aparte de que hay estudios que relacionan la toma continuada de omeprazol ya no solo con la disfunción de la actividad gástrica normal, porque el cuerpo pierde, no lo pierde momentáneamente la capacidad de reaccionar por sus propios medios, sino que a largo plazo está habiendo estudios que relacionan la aparición de deterioro cognitivo y de alteraciones a nivel conductual y cognitivo con la toma continuada de omeprazol, porque, bueno, esto es más complejo de explicar, pero si hilvanáis un poco podréis entender que los procesos de digestión con las grasas, que son
elementos que necesitan más cantidad de esas enzimas, ¿vale? Bueno, os doy esta pincelada y este ejemplo para que entendáis cómo el día a día de lo que hacen nuestros pacientes, como por ejemplo algo tan común, normal y necesario para ellos como tomarse un omeprazol, cambia tantísimo las cosas. Que no se nos olvide que nuestros pacientes toman medicación, que es que a veces parece que son trozos de un libro y no, son gente que nos va a plantear muchísimos retos, como por ejemplo lidiar con esto, ¿vale? Bueno, quería... Pero antes del estómago, entiendo que la digestión, como bien pone el cuadro, empieza en la boca, ¿no? Y eso supone... ¿Cuáles empiezan? ¿Qué dije? ¿La digestión de qué empieza en la boca? Pues de todo lo que te comes, porque... No, señora, de todo no. Lo hemos mencionado 2 veces en el seminario. Uno de ellos ha sido mencionado por José y, a ver, ¿qué ibas a decir, Álvaro? Perdóname. Azúcares simples. Los azúcares simples son los que empiezan a digerirse en la boca. Es decir, la capacidad digestiva real de digerir, de ir degradando los alimentos a nivel de las primeras estructuras del sistema digestivo está reservada a los nutrientes más sencillos, que en este caso son los azúcares simples. Y en este caso, ¿la saliva juega algún papel importante, entiendo? Sí, porque lo que la saliva hace con esos primeros nutrientes, en este caso, como son simples, que son monosacáridos, es decir, ya tienen una composición molecular muy sencilla que permite que con poca actividad metabólica se puedan ir degradando. Y luego con el resto de nutrientes que son más grandes o molecularmente más complejos, lo que van haciendo es compactar y facilitar su composición para que puedan ser digeridos, es decir, hacen como un prelavado. Imagínate la lavadora, ¿no? Que quieres lavar algo que te has puesto en el día, pues le metes un lavado sencillo. Pues eso sería a lo mejor lo que estábamos hablando de esos monosacáridos. Pero dices, hostia, vengo con ropa de un taller y necesito un prelavado. Pues eso es lo que sería la analogía a nivel de los otros tipos de nutrientes. La saliva no llega a digerirlos, pero va preparando, compactando, suavizando para que primero bajen por el bolo digestivo ya con una composición parecida a lo que se van a encontrar en esta mucosa. También la saliva contiene elementos bactericidas que empiezan a generar ese filtro, porque pensad que de ningún modo el terreno digestivo es estéril. Estábamos hablando de que son terreno de los FU, por lo tanto externo. Es decir, que va a estar sí o sí preparado para que lo que entre ahí no sea estéril, que venga con bacterias, con virus, con hongos, con contaminantes. Entonces, la saliva también, en ese sentido, empieza a generar esas primeras barreras débiles, pero primeras barreras que preparan al bolo para que cuando llegue al estómago ya llegue en ciertas condiciones. Pero a nivel digestivo puro y duro, solo se empiezan a digerir en boca los azúcares más sencillos. Después llegan al estómago, que es el que los recoge, lógicamente. Empieza la actividad del chi y del yin de estómago, como bien mencionaba Álvaro, este yin de estómago que se manifiesta a nivel de jugos, enzimas, etcétera, pero también líquidos. Pensad que luego en los procesos de reabsorción que tienen que ver con la actividad del intestino delgado y del intestino grueso, te dice la medicina china, se separa lo puro de lo impuro, los líquidos tal. Esos procesos llegan a mover hasta 7 litros de líquido. Y todo eso lo podemos a nivel general englobar en la actividad del yin de estómago. Decíamos,
habíamos dicho antes que el movimiento normal del chi de estómago es descendente. De hecho, cuando no es descendente tiene un nombre concreto. ¿Cómo se llama cuando no es un chi de estómago descendente? Rebelde. Y Rebelde. Chi rebelde. ¿Que da lugar a qué? vómitos, Reflujo. óseas, Ardores, reflujo. O sea, todo lo que signifique un ascenso patológico del chi de estómago, es decir, cuando no va hacia abajo, que es hacia donde tiene que ir el bolo digestivo, todo lo que manifieste a nivel patológico signos de ascenso va a ser un chi a contracorriente, un chi ni. No sé si lo he pronunciado bien, que me corrija Liu. Correcto. Vale, pues eso es común en la práctica clínica, encontrar patologías de ese tipo. Sí. Sí. Ardor, acidez, vómito, náusea, regurgitación. O sea, eso es súper común, muy común. De hecho, en el siguiente seminario que nos meteremos en patología, evidentemente vamos a hablar del terreno digestivo y veremos que la dispepsia, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando y con la alteración del yin de estómago. Por eso se toman el omeprazol, ¿no? Claro, porque es mucho más fácil tomar el omeprazol que comer bien. Pero a veces, pero luego tenemos sustitutos. Si tú le dices a alguien, hay que empezar a dejar de tomar omeprazol, te va a mirar horrorizado. ¡No! Porque su vida se va a convertir en un infierno, porque como su estómago ya no sabe trabajar por sí mismo, es como, no, todo va a ser un horror. Pero no, tranquilos, porque hay cosas que, aparte de con infusiones, etcétera, preparando el terreno, usando fórmulas de fito que son muy fáciles de utilizar y que no te va a generar un gran compromiso a nivel de tratamiento, como por ejemplo puede ser un Pao He Wan. El zumo de aloe vera puro es un omeprazol natural de primer orden, infusiones de jengibre, canela y regaliz en determinados casos, habría que ver si hay calor, etcétera, pero que con manejos muy sencillos podemos empezar a sustituir esos fármacos, a restablecer las funciones normales del estómago, y con cosas tan básicas como esas y una alimentación más reguladora conseguimos un mogollón de beneficios con muy pocas acciones. Pero claro, hay que saber explicarle al paciente que puede vivir sin omeprazol, que de verdad existe esa posibilidad. Y se lo tiene que creer, es decir, tienes que saber explicárselo bien, ¿vale? Ya, los eructos pueden ser también una consecuencia del chi rebelde. Claro, es un síntoma de ascenso, ¿cierto? Sí. Pues ya está, es una manifestación de chi rebelde. Ahí también, cuando hay, por ejemplo, esos eructos, ¿qué otra cosa tendríamos que pensar? Aparte de ese chi de estómago que no desciende, ¿qué puede estar pasándole también al estómago? ¿Qué le puede estar afectando? De perspectiva de medicina china, ¿eh? El hígado, ¡Ay, sí, señor! ¿Hígado qué? que madera que ataca la tierra. Sí, señor. Muy bien. Eso es. Ahí vamos pensando. Muy bien. La madera ataca a la tierra. De hecho, muchas veces el que ese chi de estómago no descienda adecuadamente, que puede tener muchos motivos, obviamente, pero en muchas ocasiones el motivo está súper relacionado con ese hígado sobreexcitado, congestionado, disfuncional, que en sus... Claro, la patología que puede englobar a esto puede ser muy compleja y con muchas ramificaciones, pero sin tener que irnos a pensar en lo más difícil de todo, lo más inmediato suele ser lo más habitual también. Y a veces un bloqueo emocional o una situación de estrés o un enfado me bloquea, ¡pum!, ese hígado y me corta la digestión. Entonces tengo esos eructos, esa pesadez, esa hinchazón, que también es una manifestación, la pesadez digestiva, la hinchazón es otra manifestación, no tanto de ascenso, pero de que el chi no está bajando correctamente, y eso es porque ese
chi de hígado lo está bloqueando. O sea, pensemos también ya no solo o sea, pensemos en varios niveles, a nivel de onda expansiva en varios niveles y sin tener que irnos a las cosas más complejas, muchas veces lo más inmediato de verdad suele ser lo más común, con lo que más nos va a dar las respuestas más sencillas. Entonces, ya tenemos eso en mente, ¿vale? No nos olvidamos de eso. ¿Qué pasa con el bazo? ¿Qué está haciendo el bazo en este caso? ¿Qué función fundamental hace aquí el bazo? Transforma los alimentos Transforma y Distribuye. y distribuye, claro. transformación y transporte, la famosa función TT. Transformación y transporte del bazo. El bazo, recordemos que es, junto con el estómago, el llamado chi del cielo posterior, el que a través de la alimentación terrestre alimenta a la esencia y es decir, va a alimentar a esa energía del chi del cielo anterior, lo que nos viene dado, la energía heredada, originaria, etcétera, etcétera, ya nos viene ese paquetito desde los ancestros, pero la vamos a alimentar nosotros, es lo que en medicina moderna se llama epigenética, básicamente, esa función del bazo con la alimentación terrestre, también con la alimentación a través del aire. Pero bueno, ya nos metemos en un terreno que se nos escapa un poquito de esto que estamos hablando, va a alimentar a esa esencia, pero también va a alimentar al resto de la estructura. Y de hecho, ¿cuál es el movimiento natural del chi de bazo? Hacia abajo. Digo, perdón, hacia arriba. Hacia arriba, Ascendente. ¿para qué? ¿Qué hace? Coge el chi de bazo, transforma y distribuye los alimentos, pero esa primera función, ¿qué va a hacer? ¿Hacia dónde va a dirigir ese chi? Hacia el pulmón. ¿Solamente pulmón? Bueno, Pulmón y Pulmón y corazón. ¿Cómo se forma la sangre en medicina china? Venga, esto me lo tenéis que contestar, chicos. No puede ser que unos estudiantes de máster no me sepan decir cómo se forma la sangre en medicina china. Por favor, que alguien me lo cuente. Pues primero a través de la médula ósea, ¿no? Venga, vamos a centrar, para no dispersarnos. Estamos en proceso digestivo. El bazo recepciona los alimentos, la esencia pura del chi y del aire, ¿vale? Y de esa esencia pura de los alimentos, el chi de bazo asciende esa parte más refinada hacia el tórax. ¿Y ahí qué ocurre? pues en el pulmón se une al chi procedente del aire y en corazón empieza la formación de sangre. ¿Vale? Hay una participación de riñón ahí, está claro, ¿vale? Pero tenemos que, o sea, el chi de bazo no solamente va a los pulmones, va a pulmón, donde se junta, como bien dice Álvaro, con el chi el chi puro del aire, que es otro tipo de alimento, y de ahí pasa a corazón para que esa esencia de lo que ha entrado en nuestro cuerpo por las distintas vías por las que nos alimentamos, comida, bebida, aire, se forme la sangre, porque la sangre al final es lo que va a nutrir a toda la estructura y es la esencia que condensa aquello de lo que estamos nutriendo a nuestra estructura. ¿Eso queda claro, clarísimo, clarísimo? Yo no lo tengo muy claro porque lo que yo tengo, la visión que yo tengo es que que el pulmón y el corazón realmente lo que hacen es la distribución de la sangre y los órganos formes de sangre son más bien por riñón, hígado, que son esa otra parte. Pero no veía yo o sea, el corazón lo veo más como un distribuidor, más que como un formador. Pues es en el corazón donde se produce, con la participación también del chi de riñón, pero es donde se produce
la gran alquimia de transformación de esas esencias del chi puro de los alimentos, del aire, de las energías ancestrales, es en el corazón donde se transforman en ese líquido precioso y vital que es la sangre, que es el que nos va a alimentar al resto de la estructura, que va a alimentar al Shen, el que va a fluir por los vasos sanguíneos y va a alimentar a todas nuestras células. Entonces, me parece, Jacqueline, que te vas a tener que repasar el proceso, porque, por ejemplo, esto de los órganos formes que has dicho, el hígado sí que es participa en la formación de sangre, pero también en su almacenamiento y en su distribución, más que en su formación puramente dicha. Me parece que te lo tienes que repasar. Hay Hombre, una confusión. No, bueno, realmente nos hablaban de 3 órganos, el riñón, el hígado y el bazo. En el bazo se creaba la sangre, en el hígado se almacena y distribuye, y el riñón, digamos la base del riñón, que es la médula, ¿no? La médula relacionada, que se supone que a nivel occidental es donde se producen los eritrocitos y el sistema inmunológico, ¿no? O sea, que de alguna forma... El bazo también tiene, en medicina alopática, también tiene que ver con la renovación de la sangre. Destrucción de los... Exacto, renovación, limpieza de las células sanguíneas. Pero fíjate que esto de, has dicho, el bazo forma la sangre. Propiamente dicho, no. El bazo... Lo que te quiero decir es que dime. a nivel energético, digamos, un poco se nombró que si asciende, que si baja, pero realmente yo no recuerdo haber estudiado o haber recibido esa información relacionada con que en el corazón se forma la sangre. Sí que está relacionado porque digamos que gestiona y tal, pero... El corazón gobierna la ese sangre. gobierna, pero una cosa es que gobierne y otra cosa es que ahí se produzca, ¿no? Pues os pido de verdad que le deis una vuelta, porque el corazón, como primero emperador, tiene una relación directísima con la actividad de la sangre, y después es el que lo gobierna, no solo el que lo distribuye, sino es el lugar donde, igual que a nivel energético, alberga el Shen, que es toda esa capacidad cognitiva, mental, emocional, también proporciona el cobijo, por así decirlo, para que todos los elementos necesarios para dar lugar a la sangre se mezclen en esa alquimia que da lugar a que la alimentación terrestre, la alimentación ancestral y la alimentación del aire den lugar a una sustancia tan densa como es la sangre, porque si pensamos de los líquidos que hay, el menos líquido de los líquidos es la sangre, es un líquido muy denso, realmente. Entonces sí necesita un cobijo, un lugar donde poder generar esa transformación, y ese lugar es el corazón. Yo sí recuerdo, creo, así que me viene un dibujo que hacía Raúl en las clases de, no sé si os sonará, era un círculo y en la parte de arriba ponía corazón y pulmón, como que está relacionado con la cantidad de sangre, y la calidad de sangre, los que participan ya son el riñón, el hígado y el bazo. Entonces la cantidad por un lado y la calidad de la sangre por otro. Recuerdo esa imagen. Claro, la calidad de la sangre tiene mucho que ver con lo que la forma. De ahí lo que estabas diciendo, José, de el bazo como el que crea la sangre. Realmente el bazo es el que, con su actividad adecuada, va a proporcionar la esencia de los alimentos, es decir, lo más puro de los alimentos, lo que tiene mayor calidad de lo que el bazo recepciona y es capaz de transformar, para llevarlo hacia el tórax, y que allí, mezclándose con lo más puro de la esencia del aire, pueda transformarse en sangre. Ahí está la gran participación del bazo, pero como formador puro y duro de la sangre, no. Es como el que va a tener la misión fundamental de extraer lo más cualitativo de lo que nos llega a nuestro organismo, para que de ahí tengamos una sangre de buena calidad.
Sí, ¿veis cómo al final, entre las distintas visiones, lo que uno recuerda, lo que al otro se lo había olvidado, lo que el otro tiene más claro, vamos completando ese puzzle y cómo ni de lejos está de más hacer estos recordatorios, porque nos obligan a repensar lo que creemos que sabemos. ¿Mm? Vale, muy bien. Entonces, hemos llegado a este punto en el que el chi del bazo, sin duda alguna, con independencia de lo que luego cada quien tenga que repasar en casa, etcétera, etcétera, tiene una función ascendente con un paso previo fundamental de transformación y transporte, ¿cierto? ¿Vale? Creo que eso haya quedado claro, de que si no se produce esa transformación de lo que nos llega del exterior para conseguir de ello lo más puro, lo tenemos que mandar arriba. Luego el chi de bazo, lógicamente, también asiste a la digestión del estómago, y una vez que tenemos esas dos direcciones por un lado, ya tenemos, imagínate, ¿no? La transformación del bazo generada y ascendida hacia el tórax, seguimos el recorrido del bolo alimenticio que nos llega a intestino delgado. Entonces, como bien ha dicho antes Álvaro, este intestino delgado tiene como función fundamental la discriminación, el filtro. Esto es, separo lo puro de lo impuro, y esto da lugar al comienzo de la absorción de nutrientes, de lo que es beneficioso para el cuerpo, en esa discriminación de tú eres bueno, es decir, ahí también entra ese juego de la actividad defensiva, porque al final un sistema inmune lo que te está haciendo es: yo te reconozco, te acepto; yo no te reconozco, te rechazo y te expulso, que es lo que hace también la mucosa intestinal. Esta mucosa intestinal, que está asistida por la función descendente del chi de estómago, pero también por la función de transformación del chi de bazo, ¿cierto? Creo que no hay mucho que explicar, ¿se entiende? Y aquí hace falta incorporar... ¡Uy! ¿Dónde vas tú? No tan rápido. Este otro elemento, pensé que iba a salir una flecha y me la he saltado. La función depurativa del hígado, el Shu Xie, porque, como hemos dicho antes, una de las grandes funciones del hígado en su acción digestiva no solamente es la metabolización, sino también la depuración. Y la depuración hepática tiene mucho que ver con separar, pero también con mover. Y aquí es donde venía esta flecha, que me la he saltado al hacer la diapositiva, porque en esta función hepática de depuración está muy implicado la función del peristaltismo. ¿Os acordáis antes que hemos dicho que es fundamental, qué necesita el intestino grueso? Ya ha dicho Jacqueline, peristaltismo, movimiento, exacto. Pues ese movimiento, pensad que es músculo liso, y el músculo liso no tiene contracciones voluntarias, sino involuntarias, es decir, mediadas por sistema nervioso entérico y parasimpático en su mayor medida. No significa que el simpático no lo haga, lo que pasa es que el simpático suele inhibir el movimiento. De manera que la depuración hepática, en este caso, además de actuar sobre esta función del intestino delgado, también va a ser fundamental para el peristaltismo. Es decir, para que los procesos de depuración, de limpieza y de vamos a eliminar lo que hemos decidido que no nos sirve como nutricio para nuestro cuerpo, sea eficaz. De hecho, cuando en una patología digestiva una de las manifestaciones más comunes o recurrentes sean los gases, hay que pensar sí o sí que ese hígado no está bien. Ok, seguimos el recorrido del bolo. Ya empezamos a tener residuos, lógicamente, y estos residuos van a seguir ese proceso de filtrado de sólidos, líquidos, útiles, inútiles, etcétera, etcétera, en intestino delgado e intestino grueso. ¿Qué va a pasar con los líquidos? Pues que van a tener un poco más de vida que los sólidos.
¿Alguien que me explique rápidamente esta parte final del diagrama, del esquema? Algo así como que los líquidos más puros vuelven al bazo para unirse a... ¿Sí? Sí, dime, sigue, cielo, adelante. Para unirse a la parte, digamos, que se va a utilizar, ¿no? Y lo que sobra, los más desechos, pues van o al riñón para eliminarse en forma de orina o al pulmón para expulsarse a través de la piel con el sudor. Exacto. ¿Y qué estamos viendo aquí entonces? Que intestino delgado, intestino grueso, pulmón, riñón forman parte también de los sistemas de depuración del organismo, ¿verdad? Claro. Tú que eres, tienes, te lo voy a preguntar a ti porque aparte de que estás hablando, entiendo que con tu formación sanitaria también te va a quedar más fácil esta pregunta. ¿Cuál es la relación que tienen riñón y pulmón con relación a los líquidos en medicina occidental? ¿Qué pasa con la regulación del balance hídrico entre riñón y pulmón? ¿Qué sistemas hay ahí implicados? Pues, yo ahí estoy más pez, pero bueno, el sistema de eliminación de líquidos o acumulación, renina, angiotensina, aldosterona, efectivamente. Esto para oídos profanos lo que viene a significar es que pulmón y riñón tienen una función fundamental en el mantenimiento de la acidosis metabólica. Por un lado está el equilibrio del pH a nivel de líquidos, pero luego el metabólico es el que se refiere a la actividad de los gases. Pensamos que no nos olvidemos, que la respiración también genera residuos. El CO2, o sea, respiramos y generamos un oxígeno para que vaya a todas las células, pero al mismo tiempo hay una generación de CO2 que es un residuo tóxico que el pulmón, como emuntorio que es también, tiene que eliminar. Y la forma de eliminar de forma eficaz esos desechos del metabolismo respiratorio es a través del sudor, y esos líquidos que va a utilizar el pulmón para eliminar sus propios desechos, fijaos qué interesante cómo el cuerpo no desperdicia nada, y lo que de otra manera hubiera sido desperdiciado a través de un sistema que ya tiene su propio circuito de líquidos, como por ejemplo es el riñón, con toda la fase de la actividad de las nefronas, de la reabsorción tubular, etcétera, etcétera, tienen aquí un mecanismo fisiológico súper interesante, muy bonito, muy elegante, como casi todo en la fisiología, que es ese eje de renina, angiotensina, aldosterona, que también además regula la tensión arterial y el balance hídrico en la volemia del cuerpo, pero que en este caso lo que te hace es aquellos líquidos que ya no servirían más que para puro desecho, nos van a servir para termorregular el cuerpo y al mismo tiempo liberar los desechos que metabólicamente genera el pulmón a través del sudor. O sea, es el cierre del círculo en una eficacia, con una gracia. O sea, realmente os invito a que le echéis un vistazo porque hay una elegancia en todo esto, ¿sabes? De cómo no se desperdicia nada y de que cómo si el proceso es eficaz, es de tal perfección que de verdad que no deja de ser algo admirable. Y luego, bueno, pues evidentemente el proceso se termina con que todo lo que ya ha sido reabsorbido se va a donde corresponda, y lo que ha sido desechado pues termina en la deposición, si esta es eficaz y no nos encontramos con los problemas que hemos dicho antes, que suelen ser los más comunes que afectan al intestino grueso. Hemos hecho este recorrido para ir mezclando conceptos, para refrescarlos, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que decir al respecto?
¿No? Veo que seguís tan habladores como en el resto de la clase. Antes de... Vale, pues no le doy más cancha a esto. Lo que sí quiero dejar abierto, porque va a ser el tema con el que empecemos el próximo seminario, es darle un poquito de foco a el papel del intestino y la homeostasis orgánica. Creo que la palabra homeostasis es conocida por todos, ¿no? No hay mucho que explicar al respecto. Significa el mantenimiento del equilibrio en las funciones de manera que todo vaya de forma eficaz y fisiológica sin generar situaciones patológicas, déficits, carencias o excesos, ¿vale? Ese conjunto en el que se autorregulan las propias funciones y el intestino, en este caso, tiene un papel fundamental en esa función reguladora gracias a la participación de la microbiota. No se nos escapa que hoy en día es uno de los terrenos de trabajo más interesantes, con más amplitud de posibilidades, en el que hay auténticos especialistas que simplemente trabajan solo con esto para regular el resto del organismo, es decir, tiene acciones a todos los niveles, actividades metabólicas, actúa como un factor de protección y desarrollo de la inmunidad, trabaja sobre la activación del sistema nervioso entérico, la producción de neurotransmisores, hasta el punto de que se puede regular la actividad mental a través de esa microbiota. De hecho, por ejemplo, la producción de serotonina se concentra en torno a un 80-90% en el intestino delgado. Hay auténticos ejes, eje intestino-cerebro, eje intestino-cerebro-piel, es decir, a la hora de pensar en una regulación orgánica, y esto os lo voy poniendo ya de antemano porque el siguiente seminario va a ser de fisiopatología, para que os refresquéis un poquito los apuntes y así vengamos con las cosas ya un poco más avanzadas. Vamos a hablar, pues eso, de cuál es el papel del intestino en la homeostasis orgánica. Los ejes de regulación que se consiguen con esto, sobre todo el eje intestino-cerebro, cómo eso afecta a un montón de funciones, cómo puede generar también un montón de síndromes que vamos a ver en consulta, como por ejemplo la fatiga adrenal y otra serie de cosas. ¿Qué relación tiene eso con la carga inflamatoria total y de qué manera a través de la alimentación podemos regular todo esto? ¿De acuerdo? Y después hablaremos con un poquito más de profundidad, sin meternos en superterreno, porque insisto, el seminario no va por esos lares, pero sí haremos una paradita para hablar qué es la disbiosis, qué repercusiones tiene, si no se corrige, a dónde va a parar, que es un poco lo que mencionaba Álvaro, pero dándole un poco más de cuerpo, y luego ya nos meteremos en terreno de patología digestiva, con planteamiento, patología también deportiva a nivel de lesiones, tratamiento muscular, etcétera, etcétera, desde ya la perspectiva de medicina china y utilizando los conceptos que habéis aprendido en los primeros seminarios con Ana, es decir, naturaleza de alimentos, combinatorias, sabores, olores, etcétera, etcétera. Así pues, os dejo el terreno calentito para que sepáis lo que os espera el próximo seminario, que vengáis con las pilas cargadas, con los apuntes refrescados y aprovechamos estos minutos que nos quedan por si queréis hacer preguntas, comentarios, añadir algo. Pensad que el seminario es vuestro, si queréis introducir alguna modificación o alguna cosa, es el momento de hacerlo, así que os doy la palabra. Bea, a mí se me ha quedado una cosa en la cabeza. Las personas que toman omeprazol, que has comentado que inhibe la bomba de protones, que es la que hace que se segreguen los jugos gástricos. Entonces, la gente que tome el omeprazol no digiere bien los alimentos, pasan así por digiere mucho peor y absorbe mucho peor. Sí, 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 sí. Hay mucha bibliografía al respecto. Os animo todo el rato a que indaguéis un poquito y a que rasquéis un poquito sin meteros en muchos jardines, porque claro, la bibliografía puede ser súper compleja o más divulgativa, pero efectivamente esta gente que toma omeprazol a diario absorbe mucho peor, de hecho suele tener
es muy común que la gente que toma omeprazol tenga digestiones malísimas. Dices, no tengo ardor, pero tienes hinchazón, digestión pesada, estás cansado todo el día, empiezas a tener, yo que sé, a determinadas edades problemas de reabsorción ósea, osteoporosis adelantada, problemas también a nivel, lo diré, hormonal, etcétera, etcétera, porque como hay déficit de nutrientes, sobre todo de los micronutrientes que hemos dicho que son esenciales, que se necesitan absorber por la dieta, pues claro, crea toda una cascada de consecuencias bastante compleja y muchas veces viene porque con el problema, o sea, porque adoptamos como solución lo que en realidad es un problema. Claro. Vale, muchas gracias. En relación con eso no termino de ver, porque yo lo que conozco hasta ahora es que tomas omeprazol para protegerte de los medicamentos que estás tomando. ¿No? No, ¿O no? no, en realidad no es para el omeprazol, es para que se supone para que no haya una actividad disparada del estómago en relación a los jugos gástricos. De hecho, es que el principio por el que funciona el omeprazol es inhibo la actividad de la bomba de protones. Los protones son hidrógeno H+, es un... Sí, lo sé. Lógicamente, ¿no? Y esto tiene una carga eléctrica que consigue romper uniones moleculares que de otra manera no se conseguirían. De manera, ¿es para proteger al estómago de los otros medicamentos? No, es para que, es decir, déjame que te lo explique. Los medicamentos en general pueden algunos dañar por la persistencia a la mucosa gástrica, pero también a la intestinal y luego a la esfera hepática. Entonces, esto lo que hace es que si tú le estás dando al estómago de forma recurrente algo que necesita un trabajo muy intenso para que eso se metabolice. Insisto que hay muchos fármacos que cuando los ingieres van en forma inactiva y solo a raíz de los procesos metabólicos internos se convierten en metabolitos activos con actividad farmacológica, te da la idea de lo que tiene que trabajar todo esto aquí dentro para generar esa conversión. De manera que estás haciendo que el estómago trabaje mucho a marchas forzadas y eso obviamente puede hacer que esa profusión de jugos gástricos que son a lo mejor más potentes que lo que en teoría has comido, pero esté haciendo ese daño al estómago. Pero no es una cuestión de te lo doy, o sea, sí se da para proteger, pero al final lo que estás haciendo es generar un problema con otro. ¿Entiendes? Es decir, si te dicen, te tomas esto para protegerte, pero al final lo que estás haciendo es desprotegerte, porque estás haciendo disfuncional a tu estómago. Por eso me sorprende. Sí. O sea, la excusa, el motivo puede ser ese, pero si lo piensas, en realidad, lo que estás haciendo con eso es, te voy a meter al cuerpo una bomba de relojería y te voy a dar un placebito que dura durante un tiempo. Lo que pasa que como ya tu cuerpo deja de hacer esa función y además tú le sigues metiendo esos fármacos que siguen siendo bombas de relojería, cada vez lo necesitas más. Entonces se cronifica aún más la situación y se hace todo una bola tremendo. Entiendo tu pregunta, pero quiero que entiendas que el motivo en realidad es la excusa es una distorsión del motivo. Ya. No, hombre, yo cuando le tomo el omeprazol es porque me habían dado otros medicamentos. Y claro, entiendo que en las personas, bueno, en la mayoría de los enfermos, por decirlo, pacientes, están tomando medicación y entonces automáticamente les dan medicación. Claro, lo que pasa es que yo pensaba y me tenía la idea que el omeprazol lo tomabas mientras tomas la medicación. Una vez que la dejas, lo que pasa es que esa medicación la tomas permanentemente para ciertos pacientes. Exacto, la tomas permanentemente y si por ejemplo dejas de tomarlo porque cambia la cosa, que suele ser muy raro porque en la mayoría de es muy raro que la gente revierta la medicación y quienes hemos
trabajado, por ejemplo, en atención primaria, que es donde se recetan, o en especial, porque la especializada, hospitales, tomas medicación durante una fase aguda o una cosa así, pero esa en la atención primaria, donde los médicos de cabecera suelen recetar las medicaciones que la gente toma durante años y años y años, o el cardiólogo, cuando ya es una patología crónica que tienen que visitar a los especialistas de forma continuada, etcétera. Es rarísimo que se revierta una medicación. Lo que normalmente se hace es añadir más, modificar dosis o cambiar fármacos unos por otros, pero quitar, súper extraño. Entonces, aparte de que la gente ya, quien toma medicación suele hacerlo de forma crónica y habitual, en el extraño caso en el que se empezaran a quitar cosas, si durante ese tiempo han estado tomando omeprazol, en el momento en el que dejen de tomarlo, ¿qué va a pasar con su estómago? Que no va a segregar de forma habitual, porque además la función normal del omeprazol, el vía oral es de 40, el intravenoso es de 20, el de vía oral es de 40, tiene acción para 24 horas. O sea que tú te tomas un omeprazol por la mañana y por la noche tu cena sigue sin estar bien digerida por la acción de lo que te has tomado por la mañana. Imagínate eso durante días, meses, años. Si por un casual logras quitarte esa medicación, que no suele ser el caso, dices, ay, ahora voy a dejar de tomar omeprazol. No flipas. Entonces, claro, ante la incapacidad de ese estómago para trabajar adecuadamente, dices, por Dios, ¿cómo me vas a quitar el omeprazol? Es que la gente reacciona de esa manera. ¿Cómo me lo vas a quitar? Y el cuerpo no, o sea, aunque necesite un tiempo, no vuelve a la producción. Sí, por supuesto. Tú le das las herramientas y el cuerpo lo hace. El que no está dispuesto a pasar por ese trámite es la persona. Pero al final le explicas, ¿no? Es como alguien que cese en un hábito tabáquico, alcohólico, de cualquier otra cosa. Le dices, durante unos días lo vas a pasar un poco mal, pero ten paciencia, aguanta un poco, tómate esto mientras tanto, una infusión de jengibre o algo así, y deja que tu cuerpo recupere. Si ese paciente confía y tal, lo agradece porque empieza a notar que su cuerpo otra vez funciona. Ajá, muy bien. Muchas gracias. Sí. ¿Más cositas, chicos? Okay. ¿No? Bueno, como siempre ocurre, después de una clase, a los días, etcétera, las cosas se van asentando, todo empieza a tener un poco más de sentido. Lo único es recordaros que el próximo seminario va a ser de fisiopatología, que vayáis aprovechando para pensar el caso, porque de verdad quiero que presentéis casos clínicos y que los podamos trabajar entre todos y plantear tratamientos útiles y realistas de los que luego pues vais a poner en práctica con los pacientes. Así que nada, un placer, chicos, disfrutad de la tarde de domingo y nos vemos dentro de un par de semanitas, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Chao, adiós. Hasta luego. Gracias. Muy bien, chicos. Hasta luego, Liu. Chao. Adiós. Hasta luego.